Buenas noches. Continuando con lo que hemos estado trabajando, vamos a avanzar en lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con esto, mensajes visuales que integran ideas y recursos gráficos. Y entonces vamos a mirar en ese gráfico un diseñador. Intenta mostrar su cabeza, todo lo que tiene que comprender y conocer, y está bocetando diferentes alternativas. En la clase anterior yo les dije que los mensajes visuales eran lo que mediaba entre un emisor y un receptor. Y el diseñador es el que está trabajando ahí. Puede coincidir con el emisor o puede no coincidir con el emisor. Y entonces ese mensaje tiene, ya vimos incluso con el trabajo de las imágenes que estuvimos haciendo hoy, un tema explícito y uno implícito, algo tangible y algo intangible, algo denotado y algo connotado. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso. En eso estamos. Pero hemos decidido hacerlo de la manera siguiente, que es trabajando con ejemplos destacados de comunicación visual, y en este caso hemos elegido las infografías. Las infografías plantearon, cuando surgieron hace más o menos unos 20 años, un modo de lectura diferente. Y en ese sentido vamos a intentar encontrarle sus leyes con lo que voy a explicar y con el trabajo que vamos a hacer. Acá tenemos una infografía. Si miramos, es una unidad compuesta de un conjunto de partes, gráficas y de textos, con jerarquías diferentes de texto y de imágenes, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se hace un análisis? En primer lugar, hay que confiar en la observación, quiere decir la percepción de nuestros sentidos. Quiere decir, veo lo que veo, observo, investigo con la mirada y con la cabeza, y después tengo que poder representar eso que analizo. Ahí dice, vamos a describir los soportes, el espacio gráfico, los elementos componentes y la estructura de organización del objeto que vamos a estudiar. Después vamos a hacer un análisis en donde vamos a trabajar con las razones y variables que intervinieron en su propuesta, en su configuración, en la conformación de ese mensaje. Y eso tiene que ver con la finalidad, con el tema, y eso ordena la relación de las partes y el todo. Y después, seguramente en el taller con los docentes, van a reflexionar sobre la propuesta y si da o no respuesta a las necesidades de significación que estaban planteadas. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Miremos, las infografías son explicaciones sintéticas que integran texto e imagen para transmitir, visualizar rasgos principales de una información. Esa es una definición. Después dice, organización de la información para comprender un fenómeno o situación y construir conocimiento. Si yo miro esta revista, estas hojas de un artículo de una revista, está tratando, el tema es alerta verde, el tema de la destrucción de los bosques por distintas razones, y entonces yo puedo observar que ha usado imágenes y textos a lo largo del artículo, de distintas jerarquías esas imágenes, pero me pongo a observar esto en particular, y aquí encuentro que hay una organización diferente. No es una sola imagen con un texto, como estuvimos viendo en la clase anterior, sino que esta vez, fíjense, acá hay una imagen, acá hay otras imágenes, ¿no? Que están mostrando, acá está la Argentina, un árbol, un tronco, que estamos viendo, y hay pequeños textos, es otra la organización. Si la complemento con esta, estaríamos con un modo de organizar la información sintéticamente, integrando texto e imagen, para destacar rasgos principales de una información, ¿no? Que nos permitan comprender un fenómeno y entonces construir un conocimiento. Miremos acá. Las infografías pueden ser de una enorme heterogeneidad, porque hacen visibles, buscan hacer visibles datos, procesos, red de relaciones en tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo,
acá tenemos para qué necesidad son esa visibilización. Y entonces recordemos lo que estuvimos mirando en la clase anterior. Para hacer ver, para hacer leer, para hacer saber conocimiento o información, para hacer, que quiere decir modificar el comportamiento. Si yo estoy mirando acá la representación de la red de subterráneos de Buenos Aires, acá también está representada la red de subterráneos de Buenos Aires, pero fíjense, esta es una representación georreferenciada respecto del plano real de la ciudad, y el recorrido de los subtes corresponde a la realidad, van por esas avenidas y están siguiendo el plano. Pero acá no están iguales, están relativamente parecidas. Hay una síntesis de los rasgos principales de esos recorridos para poder indicar las mismas informaciones que están acá, que son las estaciones de subte, e incluso este pedacito que está acá es el que se referencia al último tramo, que es el último pedacito de subterráneo, que es al aire libre, que está en Lugano. Entonces, miren, acá hay una forma de representación de algo que, ¿qué sería? Informar, modificar el comportamiento. Se empiezan a interrelacionar también los objetivos. Miremos ahora lo siguiente. ¿Cuáles son las partes? Porque las partes ahora van a interactuar. Entonces tenemos que, si estamos viendo que hay textos e imágenes, y según lo que vimos en la clase anterior, tienen formas de lectura diferentes, ¿cómo hacerlos interactuar? Entonces lo primero que tenemos es que identificar esas partes. Imágenes. Hay diferentes sistemas de representación de imágenes. Textos. Las palabras tienen forma, grosor, color, textura, orientación. Hay recursos plásticos, colores del fondo, texturas, luminosidades. Y estos serían los recursos. ¿Y las significaciones cuáles serían? El tema, cómo asociar los temas, cómo elaborar las relaciones entre las partes, en qué contexto se da y con qué finalidad. Y entonces nosotros vamos viendo la interacción y la complementariedad de esos recursos, porque se necesitan para poder dar un concepto completo y unitario. Entonces, ahí están los recursos y las significaciones. Miremos acá. Pero esto se da en un soporte. Recién estuvimos viendo una revista. Ahora podríamos acá, miremos como soporte, una hoja que podría constituir de una revista. Entonces miremos, eso se llama soporte, esta es la hoja. Y esta hoja, que puede tener muchos tamaños, tiene un espacio gráfico interno, que es donde nosotros vamos a trabajar. Si ustedes miran, y ya les hemos estado explicando incluso cómo hacer nosotros los trabajos siguiendo estas reglas, tenemos como un margen alrededor, más finito en este lugar, que es el borde externo, y más ancho de este lado, porque esto está asociado a una publicación, por lo tanto el margen interno se ve más ancho, necesita estar más ancho. Pero ahora miremos, este espacio gráfico, ¿cuántas alternativas de organización tengo para poder hacerlo? Y entonces, ese espacio gráfico, fíjense, lo primero que puedo hacer acá es organizar una retícula o una grilla, ¿ven? Que me ordena las distintas organizaciones. Acá hay 4 espacios en el sentido horizontal y una cantidad de espacios en el sentido vertical. Miren cómo los usa en esta hoja. Son 2 columnas con un título arriba. Esto, las que están rayaditas así, son los bloques de texto. Y los que están vacíos, los cuadrados vacíos, son las imágenes. Entonces, fíjense, acá solo está trabajando con texto. Acá no, acá tomó 3 de las columnas y está trabajando texto. Y en la primera está colocando imágenes de distintos tamaños. Y acá abajo, en la última, ha decidido colocar información en pequeños textos. Y así podríamos ir analizando cada una de estas propuestas. Miren esta, 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 esta. Múltiples alternativas en función de lo que se quiere transmitir. Miremos acá.
esa organización de espacio gráfico, donde sobre una retícula base va organizando las imágenes y los textos. Acá nuevamente tenemos la retícula base, y acá miremos, en este caso, estos son los textos, estas son la localización de las imágenes, y acá hay otras diferentes alternativas de organización en ese espacio gráfico de los bloques de textos y los bloques de imágenes. Miremos acá. Esta es la infografía. Dice, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando 9 grupos de personas o una sola persona, una pareja, una persona sola en distintas circunstancias, y entonces, ¿cómo podríamos identificar en esta infografía cuál es la retícula que le dio origen? Acá está planteada, esta es la retícula que le dio origen. Son 3 columnas y un conjunto de espacios horizontales de diferente tamaño. Fijémonos cómo han trabajado esto. En cada una de estas las imágenes están como en uno de los espacios, y en este espacio más angosto están colocados los bloques de texto. E incluso para permitir colocar el título en el lado izquierdo superior de la hoja, que es del sistema de lectura que nosotros tenemos, han colocado una imagen que al achicarse, al estar arrodillada la persona, permite la colocación del título. Y han organizado esta infografía. Miremos otra. Miremos esta tiene un poquito más de complejidad. ¿Podríamos identificar la grilla? Y sí, lo primero que quiero destacar es que las grillas no son iguales en el sentido horizontal que en el vertical, pueden serlo como no pueden serlo. E incluso estos espacios, esta rayita verde que está acá, muchas veces necesitamos que haya como una callecita entre las líneas, porque es lo que diferencia y distancia los bloques de texto de otro bloque de texto, o los bloques de imágenes de los bloques de imágenes. ¿Ves? Esa sería la calle, esa sería la calle, esa sería la calle. Entonces, ¿cómo podríamos analizar esto? Y efectivamente acá han tomado 4 bloques, 4 bloques, 4 bloques. Acá no, acá hay 5 bloques. ¿Y cómo los han organizado? ¿No? Podríamos identificarlos así, prácticamente los podemos encontrar así, las líneas de esos bloques, y mirar adentro cómo se han organizado. Pero esos bloques están impactados por esta idea, que es colocar el objeto de la infografía en el sentido, en el sentido diagonal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y entonces está impactando la grilla con esa idea. Por otro lado, fíjense que hay contenidos organizados así y contenidos organizados en el sentido horizontal. Eso quiere decir que también cuando hacemos estas organizaciones estamos definiendo un sentido de lectura y un nivel de lectura. ¿Qué es sentido de lectura? Por ejemplo, un texto se lee así, como hemos estado mirando en la clase anterior, pero una infografía puede leerse diferente. Si yo tengo módulos, este es el espacio gráfico, y he dividido esto en un módulo, otro módulo, y tal vez acá haya alguna imagen, ¿cómo leo esto? En primer lugar, estoy entrando a este submódulo del espacio gráfico para su lectura. Y acá estoy entrando a este submódulo del espacio gráfico. Según la síntesis gráfica que está hecha acá, este se lee de arriba a abajo y este se lee de derecha a izquierda. Pero primero miramos este y después miramos este. Por eso es que esta flechita está indicando esa dirección. Si yo estoy mirando acá, cuando voy a niveles de lectura están indicando, por ejemplo, el título tiene un nivel de lectura y por lo tanto un tamaño diferente que el subtítulo, los textos y el otro subtítulo. Si yo ahora miro este esquema, es posibles formas de organización del contenido. Entonces, el contenido es una estructura que tiene todas las informaciones equivalentes. Es una estructura que tiene informaciones encadenadas que se tienen que leer así, pero unas son más importantes que las otras. Tiene una organización en la cual hay un centro, pero todo está en igualdad de jerarquías a su alrededor, o tiene una red diferente donde hay
un centro, hay 4 puntos importantes y después hay otras cosas subordinadas. También es una forma de reflexionar esta organización en el espacio gráfico. A eso se llama lineal, lineal con jerarquía, red no jerárquica o red jerárquica. Entonces, nos vemos que vamos a tener que abordar el ejemplo que les hemos dado para ver cómo han construido una estructura que oriente la lectura y dé sentido al conjunto del contenido. Miremos en este caso, acá hay un ejemplo que está desglosado todo lo que queremos que hagan. Por lo tanto, si esto es una unidad de forma y contenido, ¿qué les propusimos nosotros con las infografías que les hemos dado? Que miren de qué se trata, qué contenido tiene, cómo lo da, en qué contexto está hecha, si podemos obtener quién es el emisor y a quién está dirigida, y si también podemos obtener quién es el diseñador, muy bien. Y después, cuando nos metemos adentro de la infografía, tenemos que empezar a mirar lo siguiente. Miremos esta. Esta es una infografía que está hablando de la escalada en una montaña. Han puesto un título diferente, no pusieron escalando, dice pender de un hilo, lo cual ya como contenido textual genera la misma sensación de inestabilidad que produciría la escalada. Y entonces uno empieza a mirar y dice, ¿tiene retícula? ¿Y cómo es la retícula? Y la identifico. Tardo un ratito y la identifico, en vertical y en horizontal. ¿Tiene textos e imágenes? Sí. ¿Y cuáles son los textos? Estos, estos, estos. ¿Son equivalentes? Unos son más grandes, otros son más chicos. ¿Y esos están organizados en qué forma de bloque? ¿Y las imágenes? ¿Cuáles son? ¿Son iguales? Esta es fotográfica, esta es una ilustración, estos son todos dibujos, son diferentes. Y entonces, ¿y esas imágenes tienen la misma jerarquía? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Y dónde están ubicadas? Entonces, fíjense que acá hay un trabajo de identificación de un submódulo, que sería este, donde hay un contenido central, donde está el título, un subtítulo y el texto principal, y después hay submódulos donde van dando diferentes informaciones. Acá hay uno que describe todo el equipo que requiere el alpinista, y acá también hay otra información. Y hay recursos gráficos para poder indicarla, que están haciéndolas leer en una dirección. Si yo miro a la vez, ese sería el tratamiento del espacio gráfico. Y si yo miro a la vez, ¿cómo se lee esta infografía? Y entonces empezamos a ver que hay una interacción entre una cosa que era contradictoria, que era que las palabras se leen en el sentido lineal y las imágenes se exploran sin una dirección. Y entonces, ¿cómo miro yo? ¿Cuál es el sentido de lectura? Entonces, evidentemente acá primero leo pender de un hilo, porque es lo más grande, lo más jerarquizado de los textos. Pero después miro la imagen de este personaje que está acá colgando y miro hacia dónde está colgando. Me fui en otro sentido de lectura. ¿Y después qué hago? Miro esta información, que son las medidas de seguridad, miro esta información acá abajo y después entro a leer todos estos detalles en este sentido. ¿Podría representar gráficamente estas cosas? Bueno, eso es lo que vamos a aprender ahora. Si yo miro esta imagen, fíjense, ahí hay un esquema estructural que intenta representar esta infografía. Esta infografía está tomando el despiece de una lámpara de tablero que usábamos los arquitectos cuando dibujábamos. Entonces está hecho el despiece, no está la lámpara entera, pero está dándole la forma que la lámpara tiene. Eso impacta totalmente al espacio gráfico. Y ese espacio gráfico tiene un submódulo aquí y dos submódulos abajo. Y después, en el espacio que va quedando entre el eje principal de las piezas, se va desarrollando todos los detalles de la composición de la lámpara. E incluso en este lugar está cómo se sostiene. Por lo tanto, es un gráfico particular. Entonces, yo podría analizar acá con ese criterio y podría trabajar mirando el conjunto, sacar el boceto principal y poder graficarlo. Miremos otra. Miremos esta. Esta es sumamente compleja. Es una infografía
donde está contando en el proceso que se desarrolló en la dictadura militar del 76 al 83, está, que lo refleja con esta imagen, está viendo cómo impactó sobre una familia concreta. Y esa familia arma por ejemplo, sale de acá, va a la familia con esas imágenes, está cada uno de sus miembros con la historia a lo largo del tiempo, con la historia a lo largo del tiempo, y arriba está contando fenómenos históricos, hechos que fueron sucediendo, y acá también está contando hechos históricos que fueron sucediendo. Y fíjense, ¿podríamos identificar acá la grilla? Mire que es sumamente compleja esta infografía, que tiene un soporte diferente que el que estábamos mirando hasta ahora, y ha trabajado de una determinada manera el espacio gráfico. Al dejar estos espacios acá y colocar el título en este triángulo que quedó acá, también ha jerarquizado desde dónde está planteando el centro de lo que está contando. Miremos, si yo ahora miro la grilla está encontrada aquí. Y si yo ahora miro el esquema de contenidos, este es el esquema de contenidos. Entonces, si yo quiero ahora, voy a mostrarle unos ejemplos. Yo podría analizar, como les hemos planteado a ustedes, estas infografías con estos criterios: qué esquema de organización, qué grilla tiene de base, cuáles son los bloques de imágenes y de textos, cómo están organizados, cuáles son los tipos de textos, qué dicen cuáles son las imágenes, cómo está jerarquizada, cuál es el sentido de lectura. Y este es un proceso, es un acto electoral. Por lo tanto, miren también que es sumamente interesante de mirar. ¿Cómo encontrar aquí la grilla? ¿Cómo encontrar fíjense, acá hay todo un proceso, cómo está mostrado la secuencia de a dónde van los votos, cómo se resuelve la salida, el momento de votación. ¿Cómo es el sentido de lectura? Acá hay un bloque de texto de arriba, acá está central la urna en el medio, está todo el proceso abajo, está acá cómo se abren los sobres y acá está cómo se vota. Es sumamente interesante de analizar con este criterio. Esquema organizativo, grilla base, imágenes, textos y organización. Si yo miro ahora esta otra, cambia. Esto es un proceso en la historia, es el proceso de poblamiento en el continente asiático, europeo y africano. Miren, ¿podría analizar lo mismo? El esquema organizativo, la grilla base, la imagen, el texto y la idea organizativa. Entonces, fíjense, está sobre un mapa, está volcado hacia la derecha, acá hay un espacio, la evolución de la especie humana, acá lo han puesto el título abajo, y miren el gráfico, está mostrando con las calaveras, está mostrando los diferentes lugares desde dónde surgió el poblamiento de la especie humana y cómo se fue dando y dónde han ido encontrando los diferentes fósiles que nos permitan entenderlo. Y acá abajo hay otro subbloque. Fíjense, en cada uno de estos fósiles hay un texto y un texto. Y acá hay una unidad, un submódulo con una unidad en donde a su vez hay un bloque de imagen y hay un bloque de texto y hay un nuevo título en este lugar. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo es el sentido de lectura? ¿Por dónde entro? Es una imagen en la cual entro por la exploración. Esto es lo que llama la atención. Entro por una exploración, pero la exploración es activa, puedo ir a distintos lugares. Les voy a dar un ejemplo de un trabajo que han hecho estudiantes, compañeros de ustedes. Acá hay dos infografías, yo voy a analizar la primera, dice el fileteado porteño, y la otra es 140 años del Tortoni. Voy a mirar y les voy a mostrar cómo los organizaron. Fíjense acá, y analizaron lo que ya venimos viendo, las cajas de imagen y texto, los ejes y división de los espacios conceptuales, la grilla, la organización de contenido y el sentido de lectura. Miren, acá están. Entonces, ¿qué tenemos acá? El fileteo porteño, acá el Tortoni. Y entonces, ¿qué estamos encontrando acá? Miro esta, porque les hacíamos analizar dos. Entonces, miren, acá está el fileteado porteño. Este y este. En el primero que nos encontramos, la caja de imágenes y textos, sintetizada. En el segundo,
¿qué nos encontramos? Los ejes de organización y los submódulos de contenido. En el tercero, ¿qué encontramos? La grilla y la estructura de contenido. Y en este, el sentido de lectura. Miren cómo lo han representado. A ver si podemos tomarlo de referencia para poder trabajarlo. Acá hay otra manera de presentar el análisis. Esto sería la infografía, del análisis de la infografía, porque acá la infografía está en el centro. Y entonces ha ido destacando dibujos, fotografías, otro dibujo, mapas, tipos de gráficos, tipos de textos, cómo está organizada, y ha trabajado en el centro un subtítulo, una grilla. El propio estudiante organizó infográficamente el análisis de la infografía. Esta es la guía con la que les estamos acompañando, es la guía número 2, es con la que estamos acompañando. ¿Qué tiene la guía número 2 para ayudarlos? Esta parte, este es el título, pero acá está planteado el fundamento del módulo de estudio de análisis de comunicaciones visuales. Y acá está la consigna del trabajo que acaban de realizar. Y esta es la consigna del trabajo del análisis de la infografía. ¿Y qué son todas estas hojas? Acá hay una serie de textos de fundamentos conceptuales de lo que estamos haciendo. Incluso hay fundamentos de la red jerárquica, la forma de organización del espacio gráfico, las tipografías de los textos, y varias infografías y varios análisis. Con todo este material, más lo que ustedes comparten con los docentes, vamos a poder desarrollar esto que nos está permitiendo. ¿Cuál es el objetivo? En una propuesta de un diseño realizado, encontrar sus leyes para poder aprender nosotros a proponer nosotros una propuesta. Miren acá, para terminar, les muestro los diferentes ejemplos que están analizando todos. Todos ustedes están conociendo uno, les han dado uno, pero todas estas son las infografías que están trabajando todos vuestros compañeros. Bueno, buenas noches. Mucha suerte, lindo trabajo, estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes todo lo que estamos haciendo.